Bueno, continuamos con el doctor Alonso Medina Roa. Aquí dice Carlos Alejo Luder, ya está claro cuál será la respuesta del defensor del pueblo, todo se investigará hasta la última consecuencia y allí quedará todo. A los padres de Fabián Urbina, joven asesinado por la Guardia Nacional, le han suspendido la audiencia 19 veces. Y con respecto al caso de este joven que fue herido en el estado Táchira, bueno, no solamente debe repudiarse, sino que tiene que ser, bueno, enjuiciado ese funcionario, ¿no? Claro. Porque hay un uso desproporcionado de la fuerza. Hay una normativa que regula el uso de la fuerza. Hay una normativa nacional y una normativa internacional aprobada por las Naciones Unidas sobre lo que es el uso de la fuerza. Y también hay una forma, hay una normativa para trabajar todo el tema de la manifestación. Que la manifestación no es otra cosa que la expresión ciudadana, es la forma de gritar los ciudadanos. Y primero tiene que, el primer paso a este tipo de manifestación es el diálogo, es la conversación entre los manifestantes y la fuerza pública, que hemos visto en los últimos tiempos. Plomo desde que llega. Esa es la realidad. Y esto no, y hay que rescatarlo. rescatarlo. Chico, de apuntarle el rostro a un esto muchacho, hay que rescatarlo. Ese funcionario... Pues el problema también de quienes ingresan a la policía. De formación. Entonces, hay un problema de formación, pero además, fíjate, es un problema de malos funcionarios, pero también de malos procedimientos. Claro. Entonces, si no hay un proceso de selección claro, pero también adecuado... también tienes que atender el tema de educación, de selección y educación. ¿Cuál es el currículum? ¿Cuál es la carga académica? ¿Cómo está diseñado curricularmente un curso de policía? Pero un policía que es mal formado y además cuando actúa violenta los derechos humanos, no es sancionado, ¿qué va a hacer su compañero o su subalterno? Va a ser la misma conducta, porque es un aprendizaje, es el ejemplo que ve. Por eso yo siempre digo que el tema de los derechos humanos tiene que ser una bandera que nos una. En Venezuela tenemos que buscar puntos de encuentro. No. La confrontación como tal, ¿qué nos ha dejado? ¿Qué nos ha dejado? Yo creo que esto es importante atenderlo y hay que generar campañas ciudadanas por el tema de los respetos humanos, derechos humanos. Y entender, como te lo comenté anteriormente, que esto es un tema de ciudadanos, este no es un tema de políticos, este no es un tema de abogados, este es un tema de todos y así tenemos que interpretarlo. Los médicos forenses, hay un protocolo que es el protocolo de Minnesota. De Minnesota, correcto. No quería dejarlo pasar, porque ese protocolo establece unas recomendaciones. Unas recomendaciones para investigaciones. Que lo hizo, por cierto, el alto comisionado de Derechos Humanos, creo que fueron, antes de que llegara Michelle Bachelet, ya había esas recomendaciones de la alta comisionaduría, digamos, ¿no? Correcto. Que es para precisamente el protocolo que debe seguirse en casos como estos. En casos de ejecuciones extrajudiciales, de peritos independientes, etcétera, cómo tomar la investigación, cómo tomar las entrevistas, cómo desarrollar todo el tema de la evaluación forense, cómo recabar toda y cada una de las pruebas a los fines que realmente se pueda llegar a una verdadera justicia, a una investigación imparcial. Y yo creo que esto aplicaría ahorita, y yo creo que sería en beneficio de todos. Yo creo que el caso del capitán Acosta Arévalo amerita que se implemente realmente el protocolo de Minnesota. Ya hemos visto, ya lo referimos, que la autopsia como tal fue realizada por los médicos adscritos, la médico, creo que es una dama, adscrita al servicio, a la Dirección Técnico-Científica del Ministerio Público. Pero también estamos viendo cuál ha sido la conducta, cómo ha sido la burla a los familiares y también vemos que cómo irá a ser ese protocolo de autopsia cuando la calificación jurídica es homicidio preterintencional con causal. Eso de una nos indica la lógica que van a referir que el capitán Acosta Corbeta sufría algún tipo de enfermedad, sin tener en cuenta o sin haberse paseado que no hay una evaluación médica realizada por personas objetivas totalmente ajena a todo este debate, unos días antes, donde habían referido que el capitán Acosta Arévalo estaba en perfectas condiciones de salud. ¿Qué protección tiene un médico forense en un caso como este para colocar lo que realmente fue y lo que no, Mira, yo creo lo que alguien quiere que se coloque? Yo creo que la principal protección que debe tener son sus valores, su ética y su compromiso con el ejercicio de la medicina. Yo creo que esto es lo que debe tener un médico forense, que seguramente habrá alguno que cuente, o muchos que tengan estos pilares como como fundamento para el ejercicio de su profesión. Daniel Olano Morán, este abogado se hace la víctima. Como cliente del capitán debe saber y conocer muy bien en los casos conspirativos donde estaba involucrado y en el cual se perpetraron asesinatos como el de joven Figuera en Las Guarimbas y en atentado al presidente de la República, dice. Es que ese no es el tema. El tema no es si el capitán de corbeta era culpable o era inocente. Si era culpable, si había participado, iba a ser sometido a un proceso judicial penal y pudo haber sido condenado. El tema es el trato que le dieron. Porque entonces, si la cosa es así, no existieran los tribunales, no existiera Estado de Derecho, simplemente el que se presume que es culpable, de una vez para el paredón. Pero además en ninguna ley se señala, Alonso,
los detenidos por violación recibirán tal trato, los detenidos por tal cosa hay una recibirán unidad, tal trato. Supongo que hay una unidad de trato del Estado a las personas que están bajo su responsabilidad, ¿no? También otros comentarios. Ernesto Rafael, @urrush, dice: públicamente senadores de Estados Unidos íntimos de Trump, asociados a Julio Borges, manifiestan querer asesinar al presidente Maduro y ninguna organización defensora de derechos humanos ha condenado la actuación de Trump cuando amenaza borrar del mapa Corea del Norte e Irán. Silencio. Y también dice por aquí algo con respecto a las sanciones que las organizaciones de derechos humanos no dicen nada. Dice aquí chaleco con manga nuevamente, ¿no? Mira, nosotros particularmente en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia nos hemos dedicado al tema de la defensa de los presos políticos, a documentar los casos de tortura, a hacerle un seguimiento, un levantamiento de información sobre todos estos temas. Evidentemente que todo nos preocupa, el tema de los derechos humanos, el tema de la salud, es realmente alarmante lo que estamos viviendo en Venezuela. El deterioro de los niveles de educación es un tema también de derechos humanos. El tema de violación de derechos humanos se convirtió en un tema cotidiano, porque es lo que nos estamos acostumbrando a vivir sin entender que cada escenario de eso es una violación flagrante de los derechos humanos de cada uno de los venezolanos. Ojalá este caso no se vaya a convertir en solo un caso político, dice Alexis La Paz Ortega, que se indague y se busquen todas las pruebas que conduzcan a su pronta solución. Pero pareciera que todo indica que a alguno de los bandos no le convenía que este capitán hablara. Sí, mira, yo creo que estamos apostando, yo creo que hay suficientes elementos que sería posible recabar, como lo referimos anteriormente, un número importante de testimonios a los fines de determinar las responsabilidades penales. Aníbal Gómez, ¿qué han hecho los colegios de abogados con respecto a estas actuaciones de jueces y fiscales? ¿Les sale sanciones éticas? Sí, mira, yo creo que es importante, es un debate importante que se podría abrir en los diferentes colegios, en la Federación de Colegios de Abogados, y creo que es un buen momento para que el Colegio de Abogados actúe o se involucre aún más con todas las limitaciones que ha tenido, y a pesar que han hecho muchos esfuerzos en los diferentes colegios para luchar por el tema del ejercicio del derecho. Yo creo que hay que actuar de forma más contundente y revisar la actuación de estas personas. Porque, por ejemplo, quien pretenda precalificar este delito, yo creo que no solo está ofendiendo el derecho, sino, como te lo dije anteriormente, se está burlando de una sociedad, se está burlando de la academia, además. ¿Okay? Con esta precalificación de homicidio preterintencional con causal. Finalmente, tú como abogado, hombre de leyes, ¿qué le dices desde tu perspectiva de abogado a un torturador? ¿Qué se le puede decir a un torturador? Mira, yo creo que más se lo digo como ciudadano, como un hombre de la calle, más que como abogado. Las lesiones que está causando son muy grandes para la sociedad, pero él también se está lesionando. Y en Venezuela, la obediencia de vida no exime de responsabilidad penal. Aquí hay un conflicto de ética, de valores, que se ha ido cultivando en cada uno de los torturadores. Algunos casos, por ejemplo, por seguir algunos ejemplos, y en otros casos, por seguir unas órdenes. Ahí están viendo, hoy presentan a 2 funcionarios, a un teniente y a un sargento. El grado más bajo dentro de la oficialidad y el grado más bajo en la tropa profesional. Los responsables, hay una expresión muy popular que no la podemos decir aquí, siempre son los más. Bueno, es un momento de recuperar los valores éticos. El daño que se le está haciendo a las Fuerzas Armadas, donde militares están torturando militares, también es muy grande. Y yo creo que el alto mando debe revisar esa situación. Porque uno de los principios que se inculca en el tema militar es el compañerismo, es la camaradería. Y eso día a día se está violentando. Agradezco mucho que nos haya acompañado, doctor Alonso Medina Roa, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, siga en compañía de Brújula Internacional. Reiteramos la invitación al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y por supuesto también a Tarek William Saab, fiscal designado por la DNC. Si pueden venir juntos también, o por separado, como quieran. Aquí los esperamos.